Ecuador está construyendo ahora mismo una megacárcel idéntica al Secot. Honduras acaba de aprobar el diseño de una prisión de máxima seguridad aislado en pleno mar Caribe. Argentina mandó a su ministra de Seguridad a estudiar los manuales de tolerancia cero. Y Colombia acaba de elegir un presidente cuya principal promesa es mano dura extrema. Y es que toda América Latina está desesperada por el crimen. Y la región entera está tomando una decisión radical: hacer réplica del efecto Bukele. Pero lo que nadie le está diciendo a los ciudadanos de estos países es que sacar este modelo de un territorio pequeño de tan solo 21.000 kilómetros cuadrados y trasplantarlo a naciones gigantescas dominadas por carteles transnacionales y guerrillas millonarias no solo puede fallar, sino que puede provocar una explosión social sin retorno. Y es que para entender por qué los presidentes de Latinoamérica están cediendo a este experimento masivo, hay que mirar la realidad de las calles, cuando la extorsión destruye la economía del pequeño comerciante y salir de casa es un riesgo. La democracia liberal deja de importarle al ciudadano común. La prioridad absoluta se convierte en sobrevivir, y fue ahí donde la fórmula salvadoreña dejó de ser un simple debate para convertirse en una herramienta de supervivencia política. Y el primer país que se contagió de esto fue Honduras. Ante el avance imparable de las pandillas, el gobierno dijo ya, stop, se cansó y no quiso negociar más. Y aquí fue donde aprobó las licencias para construir una Alcatraz caribeña en las Islas del Cisne. La lógica es letal: copiar el aislamiento absoluto de Bukele, pero agregando una barrera geográfica infranqueable como el océano para cortar de raíz el mando que los líderes criminales ejercen desde la prisión. Pero aquí ocurre un problema gigantesco del que casi nadie habla, y viene siendo, sí, el dinero, el problema económico. Y es que imagínense todo lo que debe costar mantener una cárcel de 250 kilómetros, guardias, mantención, absolutamente todo, que créanme que ese dinero tiene que salir de algún lado, ya que los alimentos, médico y combustible por barco y helicóptero tienen que ser todos los días. Esto representa un agujero fiscal masivo para un país en vías de desarrollo. Aislar a los líderes del crimen es una idea atractiva, pero el precio logístico es astronómico. Y es que este aislamiento logístico está siendo un dolor de cabeza completo para Honduras. Pero lo que está pasando en el siguiente país, que está más al sur, demuestra que el verdadero enemigo no está en las cárceles. Y sí, estamos hablando de Ecuador. Ecuador pasó de ser un país pacífico a una zona de guerra por el control de las rutas mundiales del narcotráfico. El puerto de Guayaquil se convirtió en el epicentro de un negocio multimillonario. Y aquí la respuesta del presidente ecuatoriano Daniel Noboa fue la inauguración de la cárcel del Encuentro, que vendría siendo un complejo diseñado con tecnología de inhibición de señal y celdas de blindaje extremo, pensado para replicar exactamente la infraestructura que paralizó a las maras salvadoreñas. Pero hay una grieta inmensa en esta maravillosa estrategia, y es que tristemente las bandas de Ecuador no son simples delincuentes que están haciendo extorsión a los pequeños negocios. Son brazos armados financiados directamente por carteles europeos y mexicanos. Una megacárcel frena al criminal que capturas, pero si no destruye la estructura financiera internacional que le paga el sueldo, es decir, el líder, nada de esto va a pasar, ya que sabemos que el dinero sucio tristemente se mueve muy rápido. Y este efecto Bukele ciertamente hemos visto cómo ha funcionado en El Salvador, que pasó de ser uno de los países más inseguros de todo el mundo a ser ahora, creo yo, que podríamos decir el más seguro de América Latina. Y esto funcionó con un presidente que sencillamente no quiso agarrarse el dinero, sino que lo utilizó para el Estado, para el pueblo. Y antes de pasar al siguiente país que se está uniendo a este efecto Bukele, te invito a que te suscribas al canal, dejes tu comentario para que no te pierdas ningún video como este. Y mientras Ecuador y Honduras apostaron por las rejas y el hormigón, Argentina decidió adoptar el modelo salvadoreño desde otro ángulo: la doctrina. El gobierno de Javier Milei, a través de su ministra Patricia, no viajó a El Salvador para copiar los planos arquitectónicos, viajó para validar una política de tolerancia cero. El que la hace, la paga. ¿Qué piensas tú? Porque por ejemplo Bukele ha sido criticado muchas veces por algunos organismos internacionales porque dicen que es muy duro. ¿Está bien esto o no? Yo pienso que sí. El que la hace, la paga. Y el objetivo argentino es usar este modelo como un escudo político de respaldo absoluto a la fuerza de seguridad para limpiar zonas estratégicas como la ciudad de Rosario y la ruta fluvial de Río de Paraná, que es aquí por donde se desangra la economía del país debido tristemente al narco.
Pero aplicar un régimen estricto en una ciudad plana y urbanizada es una cosa. Intentar hacer lo mismo atravesando la cordillera, los Andes y la selva es una misión directamente suicida. Sea como sea, cada uno de estos países que estamos viendo está buscando su forma de adoptar el sistema Bukele para su país. Porque eso es lo que queremos todos los ciudadanos. Nada más vivir en paz, que el crimen desaparezca, que es algo sumamente difícil, pero si El Salvador lo ha podido lograr, ¿quién dice que el resto de los países no? Siendo El Salvador un país como ejemplo a seguir, pero es un país pequeño geográficamente hablando. Y cuando el debate del efecto Bukele llegó a Perú, impulsado por alcaldes que exigían declarar la emergencia nacional en las calles, se toparon con un muro infranqueable de realidad. Los analistas demostraron que la geografía andina y amazónica es un escudo para el crimen. En Perú, el enemigo número uno no es siempre el narcotráfico, viene siendo la minería ilegal, un negocio que tras las sombras mueve toneladas de oro, destruye la selva y tristemente genera más dinero que las mismas sustancias. No puedes meter a las mafias mineras en una megacárcel urbana porque ellos operan en las selvas impenetrables donde el Estado ni siquiera existe. Bukele controló calles pavimentadas, Perú tendría que controlar la Amazonia. Pero si la selva peruana parece compleja, el verdadero campo de pruebas, el gran jefe final donde este experimento se enfrentará a su examen más sangriento de la historia, acaba de abrirse en Colombia, la tierra del café. Y es que con la reciente victoria presidencial del abogado penalista Abelardo de la Espriella, Colombia acaba de dar un giro total hacia la mano dura explícita. Su plataforma no dejó margen de dudas, promete erradicar cientos de miles de hectáreas de coca, utilizar inteligencia artificial y tecnología blockchain para asfixiar las finanzas de los corruptos y aplicar la severidad penal sin ningún tipo de contemplación. Ya próximamente les voy a hacer un video dedicado en cuanto a este tema del presidente de Colombia, ya que aquí, como todos los países, hay opiniones divididas. Hay algunos que están a favor y otros que están en contra. El tiempo dará la razón para ver qué rumbo va a tomar Colombia. Pero pensemos en la magnitud colosal de esto. Colombia no se enfrenta a pandillas, lleva medio siglo combatiendo a guerrillas fuertemente armadas, deficiencias financiadas y carteles que tienen ejércitos privados completos. Aplicar una doctrina de confinamiento masivo y asfixia total en un país con fronteras gigantescas y una fractura política extrema es el reto geopolítico más grande del siglo. Y es que si Colombia realmente llega a tener éxito en este plan de mano dura, créanme que esto se va a consolidar bastante en Latinoamérica. Se convertirá en la nueva normalidad, pero si fracasa, el costo de estabilidad económica va a ser incalculable. Y la paradoja de todo esto es que este llamado efecto Bukele nació de una necesidad, de la necesidad del pueblo de sentirse seguro, de ese comerciante que iba a trabajar y no sabía si iba a volver a su casa, de esa madre que los hijos fueron para el colegio y tenían miedo de que les pasara algo. Y tristemente esto viene siendo una realidad que enfrentamos muchos países de Latinoamérica, uno con mayor magnitud que otros, pero tristemente ninguno se salva del tema de la delincuencia, de la inseguridad, de las extorsiones y de otras cosas más. Sin irme sin ninguna opinión política, yo sinceramente lo único que quisiera para cualquier país de Latinoamérica, ya sea el mío Venezuela, Colombia, Honduras, México, lo que estamos hablando acá, Ecuador, es que no haya inseguridad. Ya basta de que estemos acostumbrados en Latinoamérica, que haya secuestro, que uno salga para la calle y no sepa qué le va a pasar. Y es por eso que el tema de El Salvador tomó tanto efecto. Y aquí es donde te dejo la palabra a ti. Tras ver todos estos países que se están uniendo al efecto Bukele, ¿piensas tú que el tuyo también debería aplicar eso? Si es que no estás viéndome de alguno de estos países o no. ¿Consideras que es una buena medida o de repente es un poco exagerada? Como por ejemplo sé que algunas personas en Colombia están en contra de Abelardo de la Espriella por esta misma razón. Yo respeto sus decisiones. Así que me encantaría leerte en los comentarios y te quiero felicitar si llegaste hasta esta parte del video y te invito a que veas por acá este video de por qué Nayib Bukele debería ser presidente de toda Latinoamérica.